Buenas noches, el Señor les siga bendiciendo. Dios les bendiga más. Bueno, amados, un placer poder estar acá. Darle gracias a Dios, también a Jorge Urdaneta por esta bendición de compartir con los empleados y todo el equipo que significa esta importante empresa en este lugar. Es de gran bendición, de verdad que nos sentimos complacidos porque para nosotros es un honor poderles presentarles el plan de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de Dios. Creo que es uno de los privilegios más grandes que un ser humano puede tener en esta vida, de escuchar el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y quiero leerles rápidamente un versículo que se encuentra en el Salmo 85, del 10 al 13. Allí los que tienen Biblia, vamos a leer ese Salmo. Salmo 85, del 10 al 13. Los planes de Dios son perfectos, amén. Creo que esta es la hora que Dios quería que usted escuchara por unos breves minutos el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo. Son 4 versículos. Salmo 85, 10. Dice así en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos a hacer una breve oración. Amén. Invito a todos los amigos, hermanos, a que inclinemos nuestro rostro y le entreguemos a Dios esta plegaria de acción de gracias, de bendición para nuestras vidas y para este proyecto que ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Te damos gracias, Padre bueno, por tu bondad y por tu justicia. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Dios. Te pedimos una gran bendición para este lugar, para cada uno de los empleados, para cada uno de estas personas que ocupan un lugar importante en este lugar. Para cada uno de este equipo de trabajo que hoy, Dios, rinden culto a ti. Te piden tu favor y tu misericordia sobre este bien que tiene la intención poderosa de tu reino, ya que sin ti nada de esto se hubiese podido lograr. Padre, te pedimos la bendición por la familia Urdaneta. Te pedimos bendición, Dios mío, por cada uno de los que ocupan un lugar de responsabilidad en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A nosotros los predicadores siempre nos gusta colocarle un nombre, un título de nuestra propuesta, de nuestra enseñanza, de nuestra tesis. Me parece conveniente que en esta noche nosotros hablemos de un gran encuentro. Así se llama el mensaje, un gran encuentro. Para el momento que se escribió este salmo, el pueblo de Israel estaba pasando por los momentos más difíciles de su historia. Ellos habían cometido pecado, habían desobedecido a Dios, habían desafiado a los profetas, no hicieron caso de los profetas. Y después de haber tenido una cantidad de reyes y una cantidad de gobiernos donde ellos vieron prosperidad, producto de la rebeldía y el cumplimiento de Dios por no haberlo obedecido, Dios los entregó a una nación extranjera, al rey de Babilonia. El rey de Babilonia sitió a Jerusalén y se llevó todo, hizo un estrago completo en todo el país. Ellos vivieron los momentos duros por haber desobedecido a Dios. Venezuela está viviendo un momento duro. Venezuela está viviendo un momento difícil. Ellos para aquella época, el pueblo de Israel, estaba viviendo las consecuencias de haber tomado malas políticas, las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Y para este momento el pueblo de Israel estaba triste, pero al mismo tiempo
estaba invocando la protección de Dios. Porque los hijos de Dios, las personas con visión y con carácter trascendental, siempre ven una oportunidad en las crisis. El pueblo de Israel, para este momento, el que escribió este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba invocando un gran encuentro para que Dios trajera bendición sobre la nación, para que Dios le devolviera a la nación la gloria, para que Dios le devolviera a la nación la honra y ellos volverse a constituir como una nación poderosa. No era cosa fácil, era una cosa muy difícil para aquella época. No obstante, el pueblo de Israel siempre demostró que a pesar de sus errores, él seguía confiando en Dios porque creía que Dios lo podía redimir. En este salmo, 500 años antes de que Jesucristo naciera, vemos que Dios manifiesta en estos versículos que acabamos de leer 4 atributos principales de Dios que nos deben de inspirar a tener fe en cualquier circunstancia. En este salmo vemos que la misericordia y la verdad se encontraron. Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de verdades eternas. Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de paz. Son 4 atributos, 4 formas del carácter eterno, inmutable de Dios. Cuando nosotros conocemos esos 4 atributos de Dios, cuando nosotros conocemos quién es Dios en el momento más difícil y más oscuro de nuestra vida, nosotros podemos implorar el favor de Dios. Teniendo en cuenta estas 4 naturalezas eternas de Dios, vemos que en este salmo está una proclama profética del carácter de Jesús. Cuando leemos que la misericordia y la verdad se encontraron, la paz y la justicia se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Vemos como un romance de atributos de Dios. Un romance y un gran encuentro de las facultades de Dios. Estas facultades y estas atribuciones de Dios las vemos cumplidas cabalmente cuando Jesucristo llegó a la tierra. Jesucristo se presenta como un Dios de amor, donde perdona a los pecadores. Jesucristo se presenta como la verdad que corrige el pecado, y Jesucristo se presenta como la justicia para defender al débil y reprender al malo. Jesucristo también se presenta como la paz que Él da y consuelo que Él da a los humildes. Vemos que 500 años en este salmo está representada proféticamente la presencia de Cristo 500 años después. Porque para poder lograr Dios las grandes transformaciones, cuando Jesucristo llegó a la tierra y se presentó en cuerpo, alma y espíritu para rescatar a los pecadores, era el mensaje profético que Dios venía trayendo en la Biblia. Por eso que nos debe despertar mucho la atención, porque siempre Dios anunció lo que iba a hacer y se cumplió. Por eso que conseguimos una Biblia de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Todo se cumplió, tanto lo que dijo en el Antiguo y lo que se realizó en el Nuevo. Nos debe de despertar una alerta importante para estos días, que así como se cumplió ya esta primera parte, se va a cumplir la futura parte donde Dios habla de una segunda venida de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, teniendo en cuenta que ya Dios aportó lo que tenía que dar, los atributos y la presencia de Él en la tierra, sacrificando a su propio Hijo, para que nosotros tuviésemos un gran encuentro. En este salmo vemos que aún en el exilio, aún en la deshonra nacional que vivía el pueblo de Israel, ellos aspiraban que Dios sacara provecho y que Dios los bendijera en ese desierto, en esa tribulación, en esa angustia. Yo conversaba hace rato con Jorge y con su papá, y evidentemente ellos tuvieron un gran encuentro de virtudes para poder desarrollar en estas tierras áridas un proyecto de bendición. Porque evidentemente esta tierra no servía para pasto, no servía para criar ganado, chivo, lo que había era piedra y barro. Pero ellos en esa dificultad vieron una oportunidad y reunieron virtudes, reunieron condiciones, reunieron voluntades para poder sacar provecho de donde no había provecho.
Y la vida debe permanecer, la vida nos enseña, y cuando nosotros permanecemos en buenas voluntades y un buen encuentro, nosotros le vamos a sacar provecho a cualquier crisis. Ahora, no podemos hacernos falsas ilusiones. Hay un principio de la creación, de la energía y de la termodinámica, que de la nada no sale nada. Por eso que nosotros creemos en la creación, que Dios creó todas las cosas. No es como dicen por allí algunos científicos, muy poquitos por cierto, que nosotros descendemos del mono y que de la nada salió y que de la nada salió algo. No, de la nada no sale nada. Para que exista algo bueno tiene que haber un gran encuentro de circunstancias, de situaciones, de voluntades que uniéndose, que abrazándose amorosamente den resultado, porque de toda acción se regenera una acción. Amén. Ahora, así como existen esos 4 atributos de Dios y 4 pragmatismos de Jesucristo cuando llegó a la tierra, en esos 4 atributos que son misericordia, verdad, justicia y paz, nosotros también tenemos que tener un gran encuentro de 4 virtudes fundamentales en nosotros. ¿Qué son? Amar la misericordia. Jesús dijo: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El que ama ha conocido a Dios. Todo proyecto tiene que estar impulsado por la necesidad, no solamente de nosotros, sino de otras personas. Un importante sociólogo llamado Mauricio Tieche dijo en su libro de Educación para la Familia: si tú quieres buscar la felicidad propia, busca la felicidad ajena, y buscando la felicidad ajena alcanzarás tu propia felicidad. Denle un aplauso al Señor, amado. Toda acción tiene que hacerse con amor, tiene que hacerse con cariño, tiene que hacerse con afecto, tiene que hacerse con la intención de ayudar a las demás personas. Existió un científico agrónomo en Estados Unidos llamado George Washington Carver. Él realizó un milagro en medio de una crisis que vivió Estados Unidos. Estados Unidos, después de la guerra de secesión, de la guerra civil, los cultivos quedaron devastados. Saliendo de la esclavitud, la parte del sur, porque la parte del norte donde no practicó la esclavitud fueron prósperos, pero la parte del sur que siempre aplicó la esclavitud fueron más pobres. Y muchos de los negros liberados a través de la guerra que liderizó Abraham Lincoln quedaron con pequeñas tierras, y muchos agricultores quedaron arruinados. Y para colmo de remate, producto de que sembraban una sola siembra de algodón, la tierra se debilitó. Y ya para 1920-19 había una crisis agraria en el sur de Estados Unidos. Este hombre, siendo profesor de la Universidad de Agronomía, se preocupó y le dio solución. Le dio solución por ver la pobreza de sus coterráneos negros, porque él era negro y le dolía ver a sus coterráneos. Y buscó la forma de enriquecer la tierra y les dijo a los granjeros, a los agricultores: miren, ustedes han sembrado algodón y la tierra está debilitada, ahora hay que sembrar maní y también hay que sembrar batata, porque sembrando esto vamos a recuperar el nitrógeno y la tierra va a recibir lo que le hemos sacado a través del algodón. Le hicieron caso y se dieron unas cosechas de maní gigantescas, hermano. Eso había maní por todas partes y batata por todas partes. Pero surgió otro problema. El otro problema fue que se dieron tantas cosechas que nadie quería el maní y lo querían matar. Y él, triste, se metió en oración y le dijo al Señor: Señor, quiero que tú me muestres el universo. Y el Señor le dijo: me estás pidiendo demasiado. Le hizo otra oración al Señor: Señor, explícame el hombre. Y el Señor le dijo: todavía me estás pidiendo algo muy complejo. Por último le dijo: Señor, ¿para qué tú inventaste el maní? Entonces le dijo: ya me has pedido algo más fácil. Y dice él que sintió una voz que lo llevó al laboratorio, donde poco a poco Dios le fue revelando para qué servía el maní.
descubrió 300 formas de enriquecerse a través del maní. 100 y tantas cosas a través de la batata. A él se le debe haber impulsado una reforma agraria en Estados Unidos en los momentos más difíciles. Porque lo movió el amor hacia sus compatriotas. Lo movió el amor hacia sus hermanos negros. Su fama llegó tan lejos que Gandhi pidió que lo asesorara en la India. Rusia lo mandó a llamar para que lo asesorara en cuanto a agricultura. 2 presidentes de Estados Unidos lo fueron a visitar. Thomas Edison, el que electrificó Nueva York, lo quiso contratar pagándole $200,000. Henry Ford quiso hablar con él y compartir con él experiencia. Ese hombre llegó a ser famosísimo. Y cuando le preguntaron a Jorge Carver a qué se debía tanta inteligencia cuando dio un discurso en el Congreso, él dijo: toda mi inteligencia se la debo a la Biblia. Y el senador se lo quedó mirando. Pero ¿cómo? Si la Biblia no dice cómo sacar fruto de un maní. No, la Biblia no dice. Pero me dice que orándole a Dios, Dios es el creador del maní, y me dijo cómo hacerlo. Esa noticia salió en el periódico más famoso de Estados Unidos, en el New York Times, ridiculizándolo, porque él dijo que toda su sabiduría venía de una oración que había hecho el Dios del cielo. Pero ¿qué se unió allí en ese hombre? La misericordia y el amor. Cuando estamos impulsados por el amor, cuando estamos impulsados por el bien de los demás, Dios va a bendecirnos con honra, con gloria, con bendición, y puertas se nos van a abrir donde jamás hubiésemos imaginado. Amén. Tiene que haber un gran encuentro con el amor. Otro gran encuentro que tiene que haber nosotros con la verdad. Jesús dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu está ansiosa de aprender todos los días. Se documenta, investiga, pero va a la fuente original de la verdad eterna, que es la palabra de Dios. Amén. Es importante destacar que cada vez que Dios trae un gran cambio para la raza humana, la Biblia ocupa un lugar importante, trascendental en los cambios revolucionarios del mundo. La Ilustración vino al mismo tiempo que la Reforma, donde grandes países como Alemania, Suiza, Inglaterra sufrieron grandes transformaciones gracias a la verdad que se consiguió en la Biblia. Estos países protestantes, a través de la Reforma y que promulgaron el estudio de la palabra de Dios, son los que hoy son países poderosos, porque vivieron grandes avivamientos. Porque cuando se combina el amor con la verdad, hay grandes bendiciones. Amén. Albert Einstein dijo: la ciencia sin la religión es coja. La religión sin la ciencia es ciega. Cuando le preguntaron a Albert Einstein, ¿existe Dios? Ya que tú le has descubierto las leyes de la naturaleza. Él dijo estas palabras: si existen leyes es porque existe un legislador. Si existen leyes naturales es porque existe un creador de las leyes naturales. Amén. Es triste y lamentable ver que Alemania no combinó, en un momento dado de la historia, no combinó la misericordia con la verdad. Ellos fueron potencia tecnológica. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era potencia en hierro. Tenía los mejores submarinos, los mejores tanques, los mejores aviones y los mejores carros. Pero en ellos se mezcló el poder del conocimiento sin el amor. De allí nació el nazismo. De allí nació Adolfo Hitler, uno de los hombres más perversos de la historia, que llevó a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas. Para que existan grandes bendiciones, no solamente hay que tener el conocimiento, hay que tener el amor. Y después que tengamos el amor, hay que amar la justicia. Jesús dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Para que se produzca un romance y una bendición de Dios, para que Dios nos prospere y nos bendiga, tiene que haber amor. Amar la misericordia, amar la verdad y amar la justicia.
siempre nombro este ejemplo. William Penn y su experimento santo aparece en Wikipedia, pero aparece en cualquier libro de historia de los Estados Unidos. Él dio origen a una población en Pensilvania que le colocó como nombre en honor a su padre, y colocó la capital de Pensilvania, Filadelfia, que es amor fraternal. ¿Cuál fue su sistema de gobierno? No perseguir a nadie, no esclavizar a nadie, el trabajo y el amor fraternal y la devoción a Dios como fundamento para crecer en sociedad. Justicia para todos. Y por último, como lo expresa el Salmo, la misericordia y la verdad se besaron, la justicia y la paz. La misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Jesús dijo: dichosos los pacificadores, porque de ellos serán llamados, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gandhi transformó la India con un sistema de resistencia al imperio pacífico. A él se le atribuye ser el padre de las protestas pacíficas no violentas. Martin Luther King logró un cambio trascendental en la vida civil de Estados Unidos con un plan y una protesta pacífica. Nelson Mandela, después de 27 años de estar preso, logró la transformación en Sudáfrica. Todos estos países vivieron prosperidad porque se encontró el amor, la verdad, la justicia y la paz para consolidar su prosperidad y su bendición. Nosotros también podemos tener un gran encuentro con estos cuatro atributos de Dios y al mismo tiempo 4 virtudes cristianas: el amor, la justicia, la paz, la misericordia, la verdad. Tienen que reinar en la familia, tienen que reinar en la sociedad, en la empresa, en el gobierno, en las instituciones educativas, en las plazas. Y de esa forma tendremos un gran y poderoso avivamiento en donde todos seremos prósperos. Cierro con esto. En Inglaterra, cerca de los años 1800, 1800, se vivió una gran crisis. Existía mucha pobreza y mucha indigencia y había muchos vicios en la calle. Surgieron 3 jóvenes, escuche bien, 3 jóvenes. Todos eran estudiantes de la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades del mundo. Ellos eran Juan Wesley, Charles Wesley y Jorge Whitefield. A ellos se les debe incendiar en Inglaterra un avivamiento que fue traspuesto también hasta los Estados Unidos. Ellos pertenecían a la iglesia anglicana, pero se dieron cuenta que la iglesia anglicana estaba encerrado en 4 paredes. Y ellos, con su nuevo estilo de predicación, de devoción a Dios, siendo anglicanos, fueron rechazados por la iglesia católica, expulsados de la iglesia, porque no los dejaban predicar en las iglesias. Ellos decidieron predicar en las plazas. Comenzaron a predicar en los caminos. Comenzaron a predicar libremente por las casas. Comenzaron a predicar y llevar la iglesia a las empresas. De allí surgió un avivamiento que después de la iglesia primitiva es el segundo avivamiento más grande de la historia, que transformó y encendió a Inglaterra en Estados Unidos. De allí es que Estados Unidos e Inglaterra son países netamente protestantes. En ese periodo donde ellos predicaban a caballo, se cuenta que Jorge Whitefield predicaba tanto, hasta 5 y 6 veces al día, por las calles y por las plazas, que terminaba vomitando sangre. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en su proceso se convirtieron más de 140,000 personas al metodismo, una nueva corriente, tendencia del protestantismo. Del metodismo salieron los pentecostales. Recientemente salió una información en una revista cristiana. Se estima que para el 2025, escuche bien,
para el 2025 existirán 800 millones de pentecostales en todo el mundo. Para el 2025. Porque cuando se une la misericordia, cuando se une la verdad, cuando se une la justicia y la paz, vamos a tener gran bendición. El 70% de los protestantes son pentecostales, nacidos de ese gran avivamiento. Cualquier persona que tome estos 4 atributos de Dios para invocarlo y al mismo tiempo estas 4 virtudes cristianas para sembrar su vida, su ética y su moral, ese gran encuentro le va a dar bendición, prosperidad, aún en la sequía, aún en un terreno infértil como este. Era un terreno infértil, hoy es una empresa. Donde existía una debilidad, ahora existe una fortaleza. Amén. Porque cuando se encuentran o hay un gran encuentro de virtudes y voluntades, Dios bendice desde los cielos, como lo expresa el Salmo. Denle un aplauso al Señor. Haga conmigo esta oración. Repita conmigo fuerte. Señor Jesús. Más fuerte. Señor Jesús. Yo quiero experimentar ese gran encuentro del amor, de la verdad, la justicia y la paz. Porque tú desde el cielo nos mirarás y darás la lluvia y la bendición, y la tierra dará sus frutos. Señor Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.